Buenas tardes, soy Marcelo Campo, integrante del grupo de teatro Leídos en Griegos, y tengo que agradecer por invitarme a participar del 14º Congreso Internacional Helénico Nostos, con una ponencia que se llama La comida y la bebida en la Antigua Grecia, semiótica culinaria. A modo de introducción diré que la intención de este artículo es mostrar que las maneras de comer definen códigos socioculturales en la civilización de la Antigua Grecia. Para esto se muestra la importancia de los signos y los símbolos de comer y de beber, vale decir una semiótica culinaria en una dimensión discursiva de las prácticas alimentarias orientada a una construcción social del gusto. Bueno, en cuanto a la comida, la comensalidad y los niveles ontológicos, debo decir que la comida entendida como nutriente y sentido establece la comensalidad entre los habitantes de un territorio y es una construcción social del gusto, que varía de una época a otra y de una región geográfica a otra. Por ejemplo, la frugalidad ateniense contrasta con la comilona de los tesalios, o la fina gastronomía de los sibaritas en la Magna Grecia. La comensalidad genera dos niveles ontológicos entonces. El primero, ligado a la hospitalidad, a la mesa y al fogón, al espetón paleolítico y al caldero neolítico. La comensalidad es el acto por el cual se comparte con ese otro la experiencia de pertenecer a un grupo, a partir de compartir la comida. El segundo nivel ontológico o vertical, de sacrificio ritual, es la comunicación con los dioses, que se establece a partir de los animales destinados al sacrificio, la tusía, o a través de la combustión de especies aromáticas, como veremos después. El humo de la carne o el humo de los aromas es la vía de comunicación con los dioses. En cuanto a las edades, hubo una edad de oro, es decir, los elementos de la edad de oro, donde los hombres vivían felices en esta edad, comiendo sin esfuerzo, obteniendo los elementos del suelo, de los árboles, es la alimentación bajo el signo de Apolo Génetor, que es dador de frutos. Es la alegría de los festines, es la madre tierra de la abundancia, pródiga en beneficios. Los productos salen de la tierra sin necesidad de agricultura y sin labranza, sin el sudor de la frente. Eurípides en las Bacantes narra cómo brotaban del suelo la leche, la miel y el vino. Bueno, como dije antes, hombres y dioses habitaban el mismo espacio y eran muy distintos, porque los dioses son incorruptibles, inmortales, se alimentaban con néctar de ambrosía, con ícor en las venas. Los hombres son corruptibles y efímeros, con sangre en las venas. Entonces había que separar estas razas. Entonces Zeus recurre al titán Prometeo, quien encabeza una revolución paleolítica, matando a un enorme buey y cortando las piezas. Luego separa los huesos blancos, los amontona, los envuelve en apetitosa grasa, y los cubre con el gáster del animal, y le pone un trocito de carne encima para engatusar a Zeus, nada menos. De esta manera, la forma de comer va a dividir las razas. Los hombres se alimentarían del aroma de los huesos, los dioses se alimentarían del aroma de los huesos, quemados en ofrenda por los hombres. Estos comerían la carne cruda de los animales asadas al fuego, y los animales la carne cruda. El enojo de Zeus por el engaño de Prometeo no se hizo esperar. Castiga a los hombres, quitándoles el fuego, de modo que estos ya no se diferencian de las bestias. El incansable Prometeo sube al Olimpo, roba el fuego de Festo y se lo devuelve a los hombres. Y establece los niveles ontológicos para siempre a partir del reparto del buey. Los dioses que reciben en sacrificio el humo de los huesos y de la grasa. Los hombres que comen carne asada y las bestias que comen carne cruda. En cuanto a los cereales, el título sería Los cereales de Demeter, el camino del omnívoro. Los cereales, el trigo y la cebada estaban consagrados a Demeter y a su hija Perséfone. Pertenece al ciclo agrario de muerte y resurrección
en el código sociocultural. Demeter revela los secretos de la semilla al Triptólemo, príncipe de Eleusis, quien lo reparte por el resto de la tierra. En los misterios eleusinos, en honor a Demeter y Perséfone, como rito de iniciación, se bebía el quiquión, una bebida a base de agua, harina, cebada, menta y algún enteógeno. Con la revolución neolítica, bajo el signo de las dos reinas, de diosas, el hombre transita el camino del omnívoro, pudiendo elegir entre comer carne, verduras, frutas, huevos y lácteos. ¿Qué pasa con los dioses y los héroes en Homero? Bueno, en la Ilíada eran héroes carnívoros, se hacen las esplachnas, o sea, la parte intestinal, y se cocinan las carnes en el caldero. Los dioses bebían néctar en ambrosía y los héroes carne de buey y pan y vino. En el canto 1, que es la peste y cólera, se relata una hecatombe a Febo Apolo con bastante precisión por Homero. El canto 2 de las naves se cita una hecatombe o matanza de 100 bueyes para tomar Troya. Dice que cortaron los muslos, los cubrieron con grasa, los quemaron con leña y bueno, y después los atravesaron con los asadores, con el espetón, ¿no es cierto? ¿Y la Odisea qué pasa? Bueno, en la Odisea el hacha seccionó los tendones, dice Homero, el cuello de la ternera, se cortaron los huesos del muslo y probaron los esplanas, otra vez los esplachna, e invitan a Telémaco, por supuesto el hijo de Odiseo. Bueno, con el dulce vino de Ismaros, Odiseo emborracha a Polifemo, lo ciega y este loco de rabia obstruye la entrada, como sabemos, de la cueva y solo deja salir a su rebaño, palpando la lana, y gracias a esta, digamos, sustitución sacrificial, Odiseo, astuto en ardides, escapa con los amigos aferrados a la panza de las ovejas. Bueno, después aparecen desconformes, un grupo desconforme con esta forma de comer, por ejemplo el dionisismo. Se relaciona con el orfismo y con los misterios eleusinos como experiencias religiosas. Dionisos, que es el nacido 2 veces, porque la madre tebana Semele lleva al niño Dios embarazada de Zeus en su vientre, y Hera le pide a Zeus que se muestre como un dios. Entonces ella queda fulminada porque no hay una mediación simbólica. Entonces el rayo la fulmina, la quema Semele, muere, y Hermes retira al niño prematuro y lo cose al muslo de Zeus, y Dioniso nace del muslo de su padre. Por eso el nacido 2 veces. En la Euribasía, que es la corrida hacia las montañas, presas del éxtasis, las ménades que acompañaban a Dioniso, desgarraban cabritos y comían la carne cruda. La religión dionisíaca rompe así con la religión oficial de Prometeo y Uruguay por debajo, o sea, colocando a los hombres en horizontalidad ontológica con las bestias salvajes a partir de comer carne cruda. ¿Qué podemos decir de órficos y pitagóricos? Bueno, los órficos y los pitagóricos rechazan el sacrificio sangriento y la carne porque creían en la reencarnación de las almas. Y entonces, comer un animal era un acto de canibalismo, se entiende. El sacrificio ritual consistía en fumigaciones de plantas aromáticas en busca de la comensalidad entre dioses y hombres, o sea, una vuelta a la edad de oro, digamos, rechazando la religión oficial del sacrificio del buey. Pitágoras llega a la Magna Grecia más o menos alrededor del año 530 a.C. y se instala en Crotona. Pitágoras observa en esta ciudad lujos orientales y prácticas culinarias que no eran de su grado, no, para nada. Entonces funda una secta con preceptos religiosos, políticos y filosóficos, que desafían la cultura dominante en la ciudad, como dijimos, basada en el sacrificio del buey. Pitágoras creía en la reencarnación y en la transmigración de las almas. Por eso rechaza el alimento a base de carne, porque en un animal podía estar el alma de otro ser humano, o incluso de un pariente. En suma, el tabú de la carne tiene que ver con el rechazo al canibalismo. En el contexto griego, comer carne era aceptar el sacrificio del buey y la ley establecida por Prometeo.
Por eso el rechazo de los órficos y los pitagóricos a la carne, que es el rechazo a todo un sistema de valores centrados en una manera de comunicarse con los dioses y en la comida. Fueron los primeros vegetarianos, los pitagóricos. En las teogonías órficas se dice que los titanes mataron y devoraron a Dioniso, y Zeus los fulminó con un rayo, a los titanes. De las cenizas de los titanes se originaron los humanos, con su doble tendencia, que es la que tenemos, una agresiva y malvada, heredada de los titanes, y una positiva divina, heredada del corazón de Dioniso. Para los órficos, el alma es inmortal, pero debe transmigrar y enmarcarse en distintos cuerpos mortales, para expiar la culpa de los titanes. Para escapar de las reencarnaciones y alcanzar una vida feliz en el inframundo, hay que someterse a ciertas prácticas. Por ejemplo, no llevar ropa de lana, no comer carne, ni leche, ni huevos, ni otros productos del mundo animal. Usaban túnicas de lino y no de algodón. Es decir, que podemos afirmar que los órficos fueron los primeros veganos. En aquel tiempo, parece mentira, pero fue así. ¿Qué podemos decir de la comedia ática? Bueno, en la comedia ática se reflejan todos los aspectos de la comida, como la visita al ágora, ¿no es cierto?, al mercado. Hay banquetes, alimentos como la harina de cebada, verduras, lentejas, queso, bueno, y vino, por supuesto. Aristófanes menciona en la comedia de los caballeros a un vendedor de chorizos medio tramposo, porque los hacía con carne de perro y de burro y los cobraba bastante caros. Menciona también el precio de la anguila, tan caro que hasta Medusa quedaba de piedra. En La Paz, en la comedia de La Paz, menciona el pescado salado como comida de pobres y esclavos, como hubo siempre. Y en las aves, en la comedia de las aves, menciona 78 especies de aves, que muchas de ellas se las comían asadas. Bueno, ¿y qué podemos decir de las costumbres gastronómicas de la gente común, ¿no es cierto? Bueno, eran tres ingestas. El desayuno, que es el akratismos, que consistía en harina y sopas de vino. El almuerzo, aristón, que comían queso, harina, ajo y vino. En la cena, demnón, había aceitunas, quesos, mariscos, carnes, postres y pasteles, como hechos de almendras, higos, frutos secos, en fin. La carne era muy cara y no era de todos los días, al revés del epos homérico. La vajilla era bastante escueta, se limitaban a tortas de pan que usaban como plato, o también recipientes de terracota o de metal. No había tenedores, se comía con los dedos y se ayudaban con un cuchillo para cortar la carne y de una cuchara para tomar sopas y caldos. El método, digamos, más popular de preparación de comida era el hervido en ollas de barro, cocido o de metal, sobre todo para sopas y gachas de cereal y legumbres, platos muy habituales entre la clase humilde. Eran muy abundantes las panaderías, debemos decir, aunque también el pan se podía elaborar en casa. Había 37 tipos de panes. Se podía comprar la comida fuera de la casa, una especie de delivery actual, donde lo más popular eran distintos tipos de chorizos y salchichas asadas. Otro embutido es citado en la Odisea, que son las salchichas, las morcillas de Ítaca, hechas con sangre y grasa y tripas de cabra, asándose a fuego lento. Bueno, ya a modo de conclusión, queda claro que las maneras de comer definen el código sociocultural, establecen la comensalidad horizontal entre los hombres y la vertical entre dioses y hombres. Comer sentidos y comer nutrientes es pertenecer a un grupo social, es la construcción del otro a partir de la alimentación compartida. La comida de los dioses incorruptibles e inmortales, el néctar y la ambrosía, es necesariamente diferente de la de los hombres. Los primeros comen por diversión. Los efímeros, o sea, nosotros, llevamos el hambre como el signo de la muerte.
La alimentación a base de carne, iniciada con el reparto de Prometeo, era el alimento predilecto de las clases aristocráticas, o sea, la carne de buey y otros animales, y también de los guerreros aqueos. Luego ese sistema de vida es desafiado por estas sectas mistéricas, rechazando la carne cocida, los dionisíacos. Y los pitagóricos y órficos rechazan la alimentación carnívora y la reemplazan por vegetales, cereales, y de esta manera, de todas maneras, y a pesar de las diferencias ontológicas, religiosas y de clase social, las aceitunas, el aceite de oliva, el pan y el vino definen la semiótica culinaria en la cultura de la antigua Grecia. Muchas gracias.